Las personas somos muy curiosas por naturaleza y a todos nos interesa saber y conocer la parte esotérica del mundo. ¿Y sabes por qué? Porque somos seres espirituales, no somos seres materiales. Si un átomo se compone de un 99.99999% de energía y de un 0.00001 de materia física, entonces eso significa que físicamente, mis amigos, somos algo más que nada. Y si somos algo más que nada en términos físicos, entonces ¿por qué poner toda nuestra atención en el pequeño porcentaje del mundo físico cuando en realidad somos mucho, mucho más de lo otro? Y de eso va esta serie de cábala para la vida diaria. Yo sé que lo que voy a contar a continuación parece salido de una película de ciencia ficción. No obstante, a pesar de que no lo podemos entender, podemos estar seguros de que tiene una explicación de la cual podemos llevarnos algún mensaje positivo. Nuestros sabios de bendita memoria nos dijeron que el motivo por el cual antes del diluvio la tierra se había llenado de maldad es a causa de los hijos de Caín. Pero, ¿quién era él? ¿Quién era Caín? Al leer textualmente la Torá, todos deducimos que era el hijo de Adán. Sin embargo, nuestros sabios nos enseñaron que Javá o Eva, Javá tuvo relaciones sexuales con Satanás, con Samael, con la serpiente, con Moloch, y que el producto de aquel veneno que la serpiente introdujo en su vientre fue Caín. De ahí en adelante el mundo se llenó de maldad hasta el punto en el cual tuvo que ser destruido por Yod-Heh-Vav-Heh mediante el diluvio. De hecho, según uno de los sabios de Israel, la finalidad del diluvio fue desaparecer de la faz de la tierra la simiente de Caín para acabar así con el veneno de la serpiente. Pero eso no es todo, muchas otras cosas extrañas pasaron antes del diluvio. La Torá nos habla sobre los famosos Nefilim en Bereshit, en el Génesis 6, 1 al 4. Los ángeles caídos del cielo vieron que las mujeres de la tierra eran buenas y tomaron para sí de todo aquello que escogieron y engendraron hijos. Estos Nefilim o Bene Ha-Elohim, como se describen en otro versículo, eran, según el Musaf Rashi, Asa y Asael, dos ángeles de destrucción que bajaron a la tierra en la época de Nama. Nama es la hermana de Tubal-Caín. Dichos ángeles tuvieron relaciones sexuales con todo tipo de mujeres, incluso casadas. También tuvieron relaciones sexuales con animales y con bestias. De ahí el nombre Nefilim, los caídos, pues cayeron e hicieron caer al mundo. Los hijos de los Nefilim fueron duendes y demonios que corrompieron y destruyeron el mundo. El Jidá explica que en ese tiempo había tantos duendes, había tantos demonios que nacían de aquellas relaciones prohibidas que la gente normal tenía miedo de salir de su casa, hasta que llegó Matusalem. Según el Jidá, Matusalem era un guerrero muy valiente que luchaba en contra de aquellos monstruos o duendes. Dice el Jidá que Matusalem ayunó durante 3 días pidiéndole a Yod-Heh-Vav-Heh apiadarse de la humanidad y darle fuerza para defender a las personas de aquellas abominables criaturas con cara de chivo. Dios escuchó su pedido y a través de un milagro escribió sobre la espada de Matusalem. Y a todo eso, ¿cómo se conecta con Dios? ¿Cómo se habla con Yod-Heh-Vav-Heh como lo hizo Matusalem? La mejor manera es hacerlo con tus propias palabras, invocándolo con tus propias palabras. La manera más simple y más pura y con la intención correcta. A la intención correcta me refiero que tu corazón tiene que estar lleno de pureza y que tienes que creer realmente en ti mismo. Si no crees en ti mismo, si no crees en que tus palabras pueden hacer un efecto, mejor ni reces. Pero si crees en ti mismo, entonces Yod-Heh-Vav-Heh va a creer en ti. Por alguna manera así decirlo. No es así, yo lo sé. Pero para que me entiendas,
Tienes que creer en ti mismo y en el poder de tu plegaria. Tienes que creer que tú tienes el poder, que no eres insignificante, que no eres una hormiga y que si lo eres, detrás de ti hay un gigante que es tu Padre Celestial y que va a destruir todos los demonios, todos los problemas que tú tienes. Pero tienes que tener fe en ti mismo, primero que nada. Ahora, ya que tienes la fe en ti mismo y te encierras en un cuarto, en tu coche, en donde tú quieras, no tienes que ir a un desierto, a una montaña, tienes que hablar y derramar tu corazón ante Él. Y yo te aseguro que vas a sentir una presencia, esa presencia que te enchina la piel, que te pone los pelos de punta. Ese es Dios. Esa es la energía metafísica que puede cambiar tu vida, y te lo digo por experiencia. Pero para eso tienes que tener una relación y hacerlo diario, todos los días. Si quieres ejercitarte y quieres tener un cuerpo fuerte y musculoso, pues tienes que ir al gimnasio todos los días, no un día sí o un día no, cada vez que te acuerdes. Lo mismo si quieres ejercitar tus poderes, tu conexión con Dios, con el Creador, y cambiar tu vida, tienes que hacerlo diario, pero en el proceso te van a llover problemas y te van a llover demonios. ¿Por qué? Porque al hablar con Dios es como hacer una limpieza. Estás limpiando todo tu ambiente, te estás limpiando a ti mismo y con tus palabras estás limpiando todo lo que hay alrededor. Y esa limpieza altera a los seres demoníacos que te comienzan a atacar. Por eso tienes que rezar más y más y más hasta que perfecciones tu comunicación y sepas hablar. Cuando tú aprendas a hablar, entonces vas a ser capaz de realizar y ver milagros con tus propios ojos. Y de eso se trata la Cábala. La Cábala te aproxima a Dios, porque la mayor recompensa que tú puedes tener, la mayor bendición que puede haber es la cercanía con el Creador. No lo compra ningún dinero del mundo. Yo conozco gente que son millonarios y son infelices porque no tienen a Dios y nada los llena, mis amigos. No hay mayor placer y mayor recompensa en este mundo que la cercanía al Creador. Y para eso, paso 1, hay que hacer una relación y de tarea tienes hablar todos los días, por lo menos 2 minutos diarios. Lo que tú sientas, y si no puedes hablar nada, quédate ahí parado sin hacer nada ni decir nada, pero con una intención firme de que quizás al siguiente día puedas hablar una palabra y así puedas seguir articulando oraciones y así hasta poder rezar un salmo completo. Y como todo lo que vale la pena en esta vida requiere un esfuerzo, mis amigos, y la conexión con Hashem, la conexión con la Cábala requiere de mucho esfuerzo y trabajo. Una de las palabras que significa Cábala, uno de los significados de la palabra Cábala es recibir, viene del hebreo kibel, significa recibir. Eso significa que tienes que recibir lo que te mande Dios, lo que te mande el universo, sea bueno o malo, tienes que recibirlo con estoicismo. De la misma manera en que te dan un insulto, tienes que tomar el halago. Y cuando se llegue a ese nivel, cuando te valga lo mismo un insulto que un halago, entonces habrás alcanzado el estoicismo y ahí es donde comienza la verdadera ascensión espiritual. Mientras no lo vamos a lograr. Y la ley número 1 para lograr el estoicismo es practicarlo con tu prójimo, como decía el Rabí Akiva. Cierra los libros, cierra la Torá, levántate, huevón, y ve afuera con tu prójimo y conoce a Dios a través de tu prójimo. Pero si ni siquiera podemos creer en nosotros mismos, ¿cómo nos podemos amar a nosotros? Nadie puede dar lo que no tiene. El paso 1 es creer que no somos insignificantes, que no somos gusanos y que podemos cambiar todo en un abrir y cerrar de ojos, porque el Señor, por eso a Abraham, así le decía a Hashem, a Dios, a diferentes profetas se les ha aparecido con diferentes nombres, mis amigos, y claro que lo vamos a explicar en esta serie. Abraham conocía a Dios como Adonai. Adonai es literalmente Señor, ¿sí? Mi amo, como aquel que es el corderito a su amo. Eso es reconocer.
Y para eso se necesita humildad, pero el ser humano es tan soberbio que dice, yo reconocer que hay alguien más, que hay alguien superior a mí, jamás, porque soy el intelectual y la filosofía y todas esas porquerías que al final de cuentas no te llevan a ninguna parte, más que a tocar guapangos en el mercado, como a muchos que yo conozco. En el corazón arrogante no puede habitar Yod Hei Vav Hei. En un corazón arrogante jamás va a entrar Dios. Entonces, primero hay que reconocer que nosotros vamos a obtener de ese poder de una fuente superior, y que esa fuente superior es todopoderosa y toda bondad y misericordiosa. Uno de los nombres del Creador es Rahamim, y Rahamim en hebreo significa misericordia, lo cual significa que aunque tú no te lo merezcas, por el simple hecho de que Él es misericordioso, te va a dar lo que tú tanto le pides, y para eso se necesita un proceso. No esperes que las oraciones rindan frutos el primer día. Claro que no, yo te aseguro que el primer día vas a ver más problemas y todo se va a poner peor. Pero conforme tú vayas avanzando y teniendo tenacidad y sigas a pesar de todo, yo te aseguro que va a llegar un momento que de la noche a la mañana toda tu vida va a cambiar. Como me pasó a mí y como le ha pasado a muchos otros que no se lo explican cómo, pero para eso es la cábala. La cábala es la guía y es la explicación a todas esas cosas que te ocurren y no tienes idea ni por qué te ocurrieron. En donde la filosofía y en donde la ciencia terminan, ahí comienza la cábala. Si te ha gustado este video y quieres ver una segunda parte y quieres que este video se convierta en una playlist, comparte este video en todas tus redes sociales, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios.